Pascual Sanabria y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este curso sobre monitorización cerebral y tisular en el recién nacido la invitación a participar en el mismo con el tema que voy a exponer a continuación, que es vulnerabilidad neurológica intraoperatoria, la importancia de la monitorización de la oxigenación cerebral y que le hayan dado importancia a lo que es el periodo perioperatorio, el periodo intraoperatorio como origen a veces de importantes problemas neurológicos, sobre todo en los recién nacidos. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por estar ahí y desearles desde aquí mucho ánimo y a ver si entre todos aunamos nuestros esfuerzos y conseguimos vencer a esta maldita pandemia del coronavirus que tiene a la humanidad tan afectada. Yo soy jefe de sección de anestesia y cuidados críticos quirúrgicos en el Hospital Infantil La Paz de Madrid. Llevo más de 25 años dedicado de forma monográfica a la anestesia pediátrica, dedicado especialmente a la anestesia en cirugía cardíaca, anestesia neonatal y también a los cuidados críticos posquirúrgicos, ya que en mi servicio gestionamos una unidad de cuidados críticos pediátricos en pacientes posquirúrgicos. La monitorización NIRS llegó a nuestro centro ya hace más de 15 años a raíz de que detectamos que había una incidencia importante de complicaciones neurológicas, sobre todo en los pacientes que se intervenían de cirugía cardíaca. He de decir que desde que le hemos introducido esta monitorización de la oxigenación cerebral, ha habido un descenso significativo de las complicaciones neurológicas y se puede decir que entre todos los profesionales que trabajamos, sobre todo en la cirugía cardíaca, ya hay un mayor conocimiento sobre los mecanismos de lesión neurológica y entendemos fenómenos que ocurren de una manera más sencilla que nos ayuda a interpretar este tipo de monitorización. Actualmente, nosotros la consideramos como una monitorización imprescindible en algunas intervenciones con riesgo neurológico y la utilizamos rutinariamente, sobre todo en cirugía cardíaca y también en cualquier tipo de cirugía neonatal. Sobre la vulnerabilidad neurológica en el perioperatorio en los pacientes pediátricos, hay evidencias suficientes para decir que el cerebro en crecimiento es muy vulnerable a la lesión en los pacientes pediátricos, sobre todo en los niños más pequeños. Ello se debe a la alta tasa metabólica, a que existe una fragilidad vascular y a una autorregulación del flujo sanguíneo cerebral inmaduro. Se sabe que los niños con cardiopatías que se intervienen tienen peores resultados neurológicos en los test de función cerebral que en los niños sanos y que no se intervienen. Esto es con seguimientos que se han hecho en los pacientes a lo largo de 2 años tras la intervención. Se vio que hasta en el 46% de los pacientes había anomalías en los test de desarrollo neurológico. Se sabe que los neonatos son los más vulnerables respecto a niños mayores, que la lesión neurológica es más frecuente cuando la cardiopatía es más severa y cuando se asocia a síndromes, y va a haber más complicaciones neurológicas en aquellos pacientes que necesitaban más drogas inotrópicas, tenían los lácticos más elevados y se detectaban valores de osimetría cerebral más bajos durante el periodo perioperatorio. Se sabe que las lesiones neurológicas con frecuencia no se detectan incluso hasta años después. Esto es lo que añade más complejidad, ya que muchas veces nos preocupamos del momento agudo sin pensar que la lesión ha sido subclínica y posiblemente se manifieste en el niño a medida que va creciendo en forma de alteraciones del comportamiento o trastornos del aprendizaje. Pero la lesión se produjo durante la fase operatoria y en el periodo neonatal. Otra cosa que lo hace más complejo es que la fisiopatología de la lesión a menudo es multifactorial, no es una causa aislada, suelen ser
varios factores asociados, añadido a condiciones preexistentes. También que el periodo perioperatorio es una situación durante la cirugía de riesgo importante para lesión neurológica sobreañadida, y que para mejorar, las estrategias de mejoras van encaminadas a utilizar una neuromonitorización, pero no solo un monitor, sino incluso varias formas de medir, como puede ser el NIRS, la electroencefalografía y el Doppler transcraneal. Es conocido que los pacientes que tienen síndromes que afectan al neurodesarrollo van a tener más incidencia de complicaciones neurológicas. Que hay anomalías congénitas de desarrollo del sistema nervioso central, de desarrollo, como malformaciones cerebrales que o genesia al cuerpo calloso, que va a haber más incidencia también de complicación neurológica. La prematuridad y el retraso de crecimiento intrauterino les hace más vulnerables a los mecanismos de lesión y se va a detectar más complicaciones neurológicas en estos pacientes. Y por otro lado, los neonatos, hay madurez de los mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral y van a tener menor tolerancia a la hipotensión. Por tanto, son condiciones de riesgo neurológico en el periodo perioperatorio la inestabilidad hemodinámica, evidentemente, situaciones de hipotensión o el síndrome de bajo gasto cardíaco. Durante la cirugía cardíaca, situaciones de hipoperfusión, la isquemia o reperfusión, cuando se utiliza una estrategia de parada circulatoria total y cuando sobrepasa el tiempo de seguridad isquémica que se está establecido en unos 40 minutos, aunque este periodo puede ser muy variable. Puede haber fenómenos de embolismo cerebral, problemas secundarios al circuito por una mal posición de cánulas o utilizar flujos inadecuados, hemodiluciones en circulación extracorpórea excesiva, también con hematocritos por debajo de 25 se asocian a peores resultados neurológicos que hematocritos más elevados. El manejo del pH en circulación extracorpórea en hipotermia también puede influir, ya que la estrategia pH-STAT consiste en mantener al paciente en un ambiente más hipercámnico y consigue mayor vasodilatación cerebral. La respuesta inflamatoria y la modulación de la misma mediante corticoides puede tener cierto efecto de protector, así como la autoafiliación modificada para extraer mediadores de la inflamación. Tiene efecto protector de complicación neurológica. La presencia de colaterales aortopulmonares o SUM derecha-izquierda son factores de riesgo para disminuir el flujo sanguíneo por el robo que ejerce las colaterales o bien por embolismos que se forman de derecha a izquierda o valvulismos paradójicos en caso de foramen oval. La hiposemia crítica, sobre todo cuando rebasa una P2 por debajo de 40, saturaciones por debajo de 70 o una saturación venosa mixta por debajo de 40, se asocian a lesión neurológica. La hipocamia severa también. Aumentos excesivos de la presión venosa central, sobre todo cuando se asocia al bajo gasto cardíaco. La hipertermia, embolismos paradójicos, un mal control glucémico, tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia son situaciones de riesgo, la respuesta inflamatoria sistémica y la fisiología del ventrículo único, donde se forma una mezcla y va a haber más incidencia de complicaciones neurológicas. Además que también son más frecuentes las presencia de las colaterales aortopulmonares. Y últimamente se está planteando, aunque no hay una confirmación exacta, si las drogas anestésicas, las drogas empleadas también en cuidados intensivos para sedación, si tienen un mecanismo de lesión neurológica adicional por neurotoxicidad directa en un cerebro en desarrollo, en crecimiento. En este estudio, en pacientes sometidos a cirugía cardíaca, pacientes neonatales, se detectó que hasta el 50% de los neonatos se les vio por resonancia magnética que había leucomalacia periventricular, una lesión isquémica periventricular, y el patrón común en todos ellos es que se habían detectado episodios de hiposemia y sobre todo de hipotensión, pero principalmente de hipotensión diastólica. Por tanto, la hipotensión diastólica en los neonatos provoca una situación de riesgo neurológico
y vemos que una ligera caída, una tensión arterial diastólica de 35, que es normal, una ligera caída de 21 a 25 se dispara de forma exponencial la incidencia de leucomalacia periventricular. Lo mismo que la hiposemia. Una PO2 por debajo, arterial por debajo de 40, dispara de una forma alarmante la incidencia de leucomalacia periventricular. Por tanto, serían estos los umbrales, los cuales, que aunque pueda aparecer con otros niveles de PO2, pero parece que por debajo de 40 se dispara la incidencia. No existe un consenso claro sobre el límite, el umbral, el límite inferior de tensión arterial en los neonatos sometidos a anestesia. No está claro estos límites de tolerancia a partir de qué tensión, límite inferior, puede aparecer la lesión neurológica. Y frecuentemente en quirófano detectamos que en los neonatos, cuando se les intervienen, es muy frecuente detectar hipotensiones. Se desconoce también en los lactantes y los neonatos el umbral de autorregulación, que es más conocido en el adulto, pero no en estos niños. Y es conocido que la oxigenación tisular, el determinante fundamental para la oxigenación tisular va a ser la presión de perfusión cerebral, que va a ser la presión arterial media menos la presión venosa central, por tanto la presión venosa central también influye. La saturación influye también el carbónico, el anhídrido carbónico, el CO2 y la frecuencia cardíaca. También influye la temperatura, el hematocrito y la glucemia. Es conocido que los descensos de la oxigenación cerebral medidos por NIRS se correlacionan con malos resultados neurológicos. Por lo tanto, la monitorización de NIRS es muy recomendable en la cirugía neonatal. Luego hay otras situaciones que conocidas sobre vulnerabilidad neurológica o otros que ejercen cierto efecto de protección cerebral. Es conocido que la hipotermia moderada tiene una evidencia fuerte de un efecto protector cerebral en pacientes con riesgo neurológico, como es la encefalopatía hipóxico-isquémica, mantenida durante 72 horas y es un nivel de evidencia muy elevado, muy fuerte. Es necesaria, la hipertermia es una situación que puede provocar riesgo neurológico y se debe evitar, así como la hipocalmia, cuando valores por debajo de 20 o 25 milímetros de mercurio. Es necesario evitar la hipoglucemia o la hiperglucemia. Y es más deleterio a nivel del sistema nervioso central la isquemia que la hipoxia cerebral. Los dos fenómenos juntos aumentan más el riesgo, evidentemente, pero es más la isquemia que la hipoxemia. Y también la hiperoxia puede tener un efecto deleterio, ya que incrementa el daño debido al estrés oxidativo. Por tanto, se sugiere no utilizar nunca en neonatos oxígeno al 100%, excepto como una medida de rescate. Durante una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, y si se utiliza una parada circulatoria total, que sobre todo en la cirugía del arco aórtico, está establecido no sobrepasar los 40 minutos de parada circulatoria total, como se hace en hipotermia profunda en torno a 18 grados, pero no sobrepasar nunca los 40 minutos. A partir de los 40 minutos la lesión neurológica es la norma. El ritmo de enfriamiento durante esta hipotermia profunda debe ser lento, más de 20 minutos. Durante cualquier cirugía cardíaca en el paciente neonatal, pacientes muy pequeños, hay que evitar hemodiluciones excesivas. No debe bajar el hematocrito de 25 o 30%, ya que hemodiluciones excesivas dan peores resultados neurológicos. El circuito debe estar muy anticoagulado con un ACT mayor de 200 segundos y la estrategia de manejo del pH
puede tener en algunas situaciones cierto efecto protector si se utiliza un pH stat, que es mantener un ambiente más hipercámnico, sobre todo cuando hay colaterales aortopulmonares o en el enfriamiento previo a la parada circulatoria total para aumentar la reserva cerebral de oxígeno. Se ha demostrado que los corticoides y la ultrafiltración modificada modulan la respuesta inflamatoria, evitando el estrés oxidativo y teniendo cierto efecto protector también de lesión neurológica. Por tanto, los corticoides y la ultrafiltración. Colocar filtros en la línea arterial, tanto de émbolos como de aire, y evitar en la salida de bomba un recalentamiento. Hay que evitar la hipertermia. El recalentamiento debe ser lento y que nunca sobrepase los 36 grados, 35 grados y medio sería lo ideal. Hay que evitar que los pacientes salgan febriles, ya que la hipertermia se asocia también a problemas neurológicos. El mecanismo fundamental de lesión neurológica durante este periodo, en periodo perioperatorio, se debe a un desbalance siempre entre aporte y consumo de oxígeno a nivel cerebral. El aporte va a depender de todas estas variables: la presión arterial, la presión de perfusión cerebral. Una presión venosa central elevada va a bajar la presión de perfusión cerebral, del índice cardíaco cuando estamos en bomba, del nivel de CO2. Una hipercapnia provoca vasodilatación cerebral, por lo tanto mejora el flujo sanguíneo cerebral, y la hipocapnia, vasoconstricción cerebral. De la anemia, el nivel hematocrítico, y de problemas mecánicos que puede haber en el circuito de extracorpórea, sobre todo las cánulas. Una mal posición de las cánulas puede dar un descenso del flujo sanguíneo cerebral, una lateralización excesiva del cuello. Y el consumo va a depender de la profundidad anestésica y del nivel de temperatura. Por tanto, es necesario equilibrar esta balanza para evitar los mecanismos de lesión. En un estudio realizado publicado en el New England en el 2007, realizado en neonatos que se sometían a corrección de cardiopatías severas, como la transposición de grandes vasos o la hipoplasia del ventrículo izquierdo. Se les hizo una resonancia previamente y ya se vio que hasta el 34% de ellos ya tenían lesión neurológica ligado a inmadurez del desarrollo cerebral, debido a cambios del flujo que hay cerebral ligados a la cardiopatía en el periodo intrauterino. Pero complicaciones aumentaron se detectaron en el posoperatorio, atribuidas a problemas en el periodo perioperatorio. Se ha visto que los recién nacidos con cardiopatía tienen alteraciones neurológicas, sobre todo a nivel de la sustancia blanca, muy similares a los recién nacidos prematuros. Por lo tanto, parece que la cardiopatía provoca una alteración del desarrollo neurológico en el periodo intrauterino y les convierte en una situación de alto riesgo neurológico. Las complicaciones aumentan principalmente, sobre todo en la cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar, llegando hasta un 60%, como hemos visto, cuando la corrección se debe a cardiopatías severas, pudiendo aparecer desde convulsiones, accidentes cerebrovasculares o bien lesiones hipóxico-isquémicas difusas, o más a la larga retrasos del aprendizaje, retraso psicomotor, alteraciones cognitivas, déficit de atención y hiperactividad. Y una importante incidencia de lesiones subclínicas como la leucomalacia periventricular se ve, como hemos visto anteriormente y hemos comentado, más frecuente en el neonato respecto al 4% en el resto de niños. Por tanto, es este periodo de edad, periodo neonatal, el más vulnerable y de mayor riesgo. Estas son lesiones que hemos detectado en nuestro departamento de pacientes sometidos a cirugía cardíaca, desde hemorragias, accidentes cerebrovasculares tipo hemorragia intraventricular,
edema cerebral o lesiones hipóxico-isquémicas difusas, como en este caso, o bien hematomas parenquimatosos ligados a la anticoagulación o a un mal drenaje de la cánula, o lesiones tipo lecomalacia periventricular visibles solo por técnicas de difusión o espectroscopía. El mecanismo más común de lesión es situaciones de hipoxia o isquemia globales. Suele ser por hipoperfusión cerebral, también y por hipoxemia. Por tanto, es necesario conocer, los anestesiólogos debemos saber conocer los límites de tensión que no se deben rebasar, que se pueden estar más relacionados con lesión neurológica. No están bien definidos, pero se sabe que entre los recién nacidos prematuros hasta las 32 semanas la presión arterial media mínima que no se debería bajar es igual a la baja gestacional. Luego hasta los 3 meses, cuando la presión arterial sistólica es menor de 60, ya se considera también hipotensión. Hasta el año, cuando baja por debajo de 70, y después según esta fórmula. Encima de 5 años, cuando la presión arterial sistólica es por debajo de 90, se puede considerar hipotensión y habría que actuar. Por tanto, aunque no hay un consenso sobre estos límites de tensión en los neonatos anestesiados, la monitorización NIRS nos puede indicar que tiene una tensión baja con un descenso del NIRS, hay que actuar. Por tanto, consideramos obligada la monitorización NIRS. Estos pacientes tan vulnerables. Obligada en la cirugía cardíaca, pero nosotros también ya lo utilizamos en la cirugía neonatal no cardíaca. Hasta antes de aparecer la monitorización NIRS, los pacientes se monitorizaban a nivel sistémico, midiendo la tensión arterial media, la PVC, saturación a nivel metabólico, haciendo gases, saturación venosa mixta, la temperatura. Pero para detectar los mecanismos de lesión neurológica es necesario una neuromonitorización adicional que detecte estos mecanismos de hipoxemia e isquemia cerebrales global. Y va a ser la función cerebral, nosotros utilizamos el BIS, el Doppler transcraneal y el NIRS como la monitorización fundamental que no debe faltar nunca, por su fácil interpretación y su no invasividad. Y la temperatura cerebral, que colocamos el sensor a nivel nasofaríngeo. Es una forma de ver a qué temperatura está el cerebro para detectar si hay hipertermia o bajar la temperatura en situaciones de riesgo que haya que equilibrar el desbalance aporte-consumo de oxígeno cerebral. Andropoulos hizo un estudio y pudo demostrar una bajada de complicaciones neurológicas desde un 26%, las bajó a un 6% cuando utilizó una neuromonitorización multimodal en la cirugía cardíaca neonatal. Utilizaba el NIRS, caídas del NIRS las trataba asociado a una electroencefalografía, la función cerebral, y también utilizó el Doppler transcraneal. Consideraba caídas del flujo sanguíneo cerebral sin el Doppler en la arteria cerebral media, bajaba la velocidad media al 50% o estaba por debajo de 20 centímetros segundo, como aquí. Vemos el paciente antes de entrar en bomba tiene una velocidad en la arteria cerebral media de 64 centímetros por segundo. Cuando está en bomba bajó a 68, por tanto se puede considerar que el paciente tiene, aunque ha disminuido el pico sistólico, pero tiene una velocidad media que apenas ha bajado. Es decir, él actúa si baja más del 50%, o sea, tendría que estar en 35%, o cuando baja está por debajo de 20 centímetros por segundo. Lo consideraría hipoperfusión cerebral y actuaría. El NIRS, ¿en qué consiste? Se colocan los sensores, emite una luz cercana, próxima al infrarrojo. Esta luz tiene la capacidad de penetrar los tejidos en profundidad, hasta unos 2-3 centímetros en profundidad, a diferencia de la luz visible. Lo atraviesa y tiene un detector
superficial y un detector profundo. La señal procedente del detector superficial queda anulada porque parte está contaminada por el tejido subcutáneo, quedando solo con la señal profunda, que es prácticamente tejido cerebral en un 75%. Se puede colocar a nivel regional en distintas partes del organismo para un rastreo de perfusión y oxigenación en esa zona regional. Es no invasivo y no necesita pulsatividad. Es otra gran ventaja, todo en situaciones como la parada circulatoria total. La señal que nos va a dar es un valor de saturación venosa, ya que el 75% del tejido siempre es sangre venosa, por tanto es un valor parecido a la saturación venosa, y la señal va a depender de la cantidad de cromóforos que encuentren la luz a su paso, que tienen capacidad de absorber la luz. Una de ellas va a ser la hemoglobina, dependiendo de cómo esté más oxigenada o desoxigenada, o sea, cambia respecto de absorción de la luz, hemoglobina, y del citocromo A3, que está presente en la cadena respiratoria mitocondrial. Por tanto, para entenderlo, si hacemos pasar una fuente de luz a través de una botella de vidrio llena de agua cristalina, vemos que la luz que emitimos y la luz captada es la misma. No hay nada que absorbe esta luz. ¿Qué pasaría si la botella la llenamos de un concentrado de hematíes o de sustancias coloreadas, como puede ser vino tinto? Evidentemente, parte de la luz emitida es absorbida y hay una diferencia. Por tanto, esta absorción de la luz va a depender de estos cromóforos, de la cantidad, es decir, de la hemoglobina, como esté oxigenada o desoxigenada, va a cambiar el espectro de absorción de la luz, y también de la cantidad de hemoglobina, por tanto del hematocrito, y del flujo sanguíneo en la región. Por tanto, la oxigenación, volumen sanguíneo cerebral y flujo sanguíneo cerebral. Vemos como el hueso craneal en este sencillo experimento permite pasar la luz, que en eso se basa la tecnología NIRS, y cómo rastrea la zona colocada bajo el sensor. Y nos permite determinar si hay este desbalance entre aporte y consumo de oxígeno a nivel regional. Es a nivel regional, pero podemos estimar que es lo que está ocurriendo en todo el cerebro, ya que ha colocado el sensor en la región frontolateral bilateral, es una zona perfundida por la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, que ambas representan prácticamente los 2/3 o más incluso de la perfusión cerebral. Y esto es la zona rastreada, que como vemos sobre todo es tejido venoso. Por tanto, los valores son más parecidos a los de la saturación venosa. Hay suficiente evidencia científica que demuestra que valores bajos del NIRS se asocian a complicaciones neurológicas y malos resultados neurológicos, tanto en adultos como en niños. Y descensos del NIRS se puede considerar como un primer fenómeno indicador de alerta, de alarma, de que va a haber complicación neurológica, tanto en niños como en adultos. Los umbrales de actuación están también muy definidos de las caídas del NIRS, de la osimetría cerebral. Cuando el valor está por debajo del valor 50, de la línea de 50, o cuando cae más del 20% del valor basal. Esas caídas parece que están relacionadas con peores resultados neurológicos. En niños muy pequeños están establecidos los límites de seguridad. Aún es desconocido. Depende de la severidad y la duración del episodio. Por tanto, hay que ver la tendencia y lo que se llama también, que veremos a continuación, el área bajo la curva. Pero sí se ha demostrado en modelos animales neonatales que valores por debajo de un 44 ya se determinó lesión neurológica. En neonatos sometidos al primer estadio de la intervención de Norwood, en la hipoplasia del ventrículo izquierdo, valores por debajo de 50 mantenidos durante 3 horas, se detectaban ya lesiones en resonancia magnética. Por tanto, caídas por debajo del 20%
del valor basal también se detectaron problemas neurológicos. Desaturaciones, más de 3 minutos, que caen más del 25-30% del valor basal o por debajo de la línea 50, es obligado, es necesario actuar. Es muy importante obtener el valor de referencia y ver la tendencia. ¿Cómo se obtiene el valor de referencia de un paciente que va a ser anestesiado? Pues se le coloca el sensor y es el valor que nos da cuando el paciente está despierto y vemos que neurológicamente está bien, ya que responde a estímulos, por lo tanto, asumimos que la perfusión y la oxigenación cerebral es adecuada, ya que un niño con encefalopatía o tiene una disfunción neurológica aguda, o bien está en situación comatosa, no mantiene la vigilia, tiene pausas de apnea o una depresión respiratoria y tiene alteración de los reflejos del tono muscular, de la respuesta motora y de los reflejos. Y a menudo presenta convulsiones. Tanto un paciente que está despierto y que responde a estímulos, consideramos que la perfusión cerebral es óptima y el valor que nos da el sería el valor basal. Hay que colocarlo antes de la inducción anestésica y cuando durante el registro, durante la intervención, actuamos, si vemos los descensos que caen debajo del valor basal o por debajo de la línea del valor 50. Y siempre hay que ver qué ha pasado. Las causas suelen ser caídas en la presión arterial o bien hipocapnias, cambios en la frecuencia cardíaca o bien hiposemia. Y se actúa en consecuencia. Una caída de la presión arterial o bien se utiliza volumen, aunque esto con cierta precaución para evitar sobrecargas hídricas, o bien con catecolaminas. Estos son los valores. Es importante el valor basal. Descensos del 25% del valor basal habría que actuar. Si cae por debajo del valor 50 también. Y el área bajo la curva. Es decir, que una caída por debajo de 50 durante un escaso tiempo tiene menos riesgo de lesión neurológica que si se mantiene con el tiempo. El área bajo la curva nos va a medir la caída, el descenso, por tanto, el valor que bajó debajo de 50 multiplicado por el tiempo que se mantiene. Por tanto, es un área, es base por la altura, por el descenso. Cuanto más mayor es el área bajo la curva por debajo de 50, más riesgo nos indica que ha habido más hipoperfusión cerebral. También hay que darle importancia a los valores elevados, ya que pueden indicarnos bien hiperemia o hiperoxia. Y también pueden ser motivo de lesión. Hay suficiente evidencia científica que demuestra que estos valores, estas caídas, se asocian a problemas neurológicos, bien en forma aguda o bien detectados tiempo después, y nos ha permitido identificar mecanismos de lesión que antes nos pasaban desapercibidos. Durante la cirugía cardíaca nos permite determinar con rapidez si la modulación ha sido severa, si hay hipocapnia, si hay hipoperfusión cerebral, si las cánulas están mal colocadas porque pueden dar un flujo inadecuado, si hay hiposemia, si la temperatura cerebral es inadecuada, si estamos en parada circulatoria total y hemos rebasado el umbral de seguridad isquémica de los 40 minutos, porque esto es variable, hay pacientes que con menos tiempo ya hemos rebasado este tiempo, y utilizar estrategias de protección cerebral como la perfusión cerebral selectiva que veremos también a continuación. Tiene una gran ventaja que no necesita pulsatilidad, a diferencia de la pulsiosimetría, y también es muy útil en el periodo postoperatorio, como veremos también para determinar y tratar el bajo gasto cardíaco postoperatorio o incluso el destete en ECMO. Vemos que nos permite determinar la vasoconectividad del CO2, ver cómo está la autorregulación cerebral, es de gran ayuda
para el perfusionista, para el flujo óptimo que tiene que utilizar de acuerdo a la temperatura que hay en bomba, circulación extracorpórea, el nivel adecuado de hematocrito de nutrición, qué tipo de estrategia de pH utilizar. En situaciones puede ser más adecuado el pH estado respecto al alfa-stat, y el tiempo de seguridad isquémica cuando se baja el flujo de forma excesiva porque hay dificultades técnicas y del cirujano que se baje el flujo, de hasta qué punto se puede bajar, o incluso cuando se hace la parada circulatoria total. Por lo tanto, permite hacer unos cuidados orientados al cerebro, que antes de esta monitorización no sabíamos qué ocurría y nos ha permitido abrir esa ventana al cerebro y ver qué pasa si las medidas que hacemos tienen repercusión, ¿no? Y por tanto, es lo que ha hecho que disminuyan las complicaciones neurológicas. Hay algoritmos descritos de modos de actuación cuando cae, tenemos descensos del NIRS. Primero, un descenso, primero hay que actuar sobre la presión de perfusión cerebral, actuando sobre la tensión arterial media, administrando, por ejemplo, según este algoritmo de Mulkin, fenilefrina, también actuando sobre la PCO2, disminuyendo el flujo de gas fresco en el oxigenador, que son pacientes en circulación extracorpórea, o bien aumentando la FiO2, o bien aumentando el flujo en bomba, o sea, el flujo gasto cardíaco que se le da en bomba al paciente, o catecolaminas como dopamina, o aumentando el hematocrito. También en el niño tenemos un registro basal. Si se mantienen los valores igual que el valor basal antes de estar deseando, no se actúa, pero descensos hay que chequear qué está pasando con la tensión arterial, con el nivel de CO2, la frecuencia cardíaca o la saturación. En nuestro centro hemos diseñado también un algoritmo y ante un descenso en la cirugía cardíaca, pues también hay que mirar cómo está colocada la cabeza, el cuello o una mal posición de las cadenas. Si persiste el problema, pues ya actuamos bien con catecolaminas o subiendo la FiO2 o procurando aumentar el CO2 arterial. Si persiste, utilizamos catecolaminas o bien aumentamos la profundidad anestésica, sobre todo con propofol. El propofol disminuye mucho la actividad cerebral cortical y a veces se equilibra este desbalance entre aporte y consumo de oxígeno cerebral, ya que el cerebro podemos conseguir que consuma menos. O bien disminuyendo la temperatura, aunque esto tiene un efecto limitado, ya que la bajada de la temperatura lleva cierto tiempo. O actuando sobre el hematocrito. En un estudio que realizamos en el Hospital Infantil La Paz, cirugía cardíaca, sobre 57 pacientes, registramos los eventos hipóxico-isquémicos que detectábamos mediante la monitorización MIRS de saturaciones cerebrales, bien por hipotensión o bien por hiposemia, y detectamos que la inmensa mayoría, nos llamó la atención, estaban antes de entrar en bomba, en la fase pre-bypass, luego también en el periodo de bypass y en la salida, sobre todo por bajo gasto cardíaco, en estas situaciones. Pero llamó la atención que prácticamente el 50% de los eventos detectados ocurrían en la fase pre-bypass. Y encontramos que había una relación inversa con la edad, es decir, a medida que el paciente era más pequeño en edad, tenía meses, o sea, era paciente neonatal, pacientes muy pequeñitos, la incidencia de episodios de isquemia y eventos hipóxico-isquémicos cerebrales aumentaba de forma exponencial. El grupo de menor edad donde más registramos eventos de desaturación cerebral. A medida que el paciente tenía más edad, registrábamos menos. Y es en este grupo donde encontramos más incidencia de lesiones neurológicas, hasta el 40%, que está acorde además con la bibliografía. Y el resto del grupo, ya pacientes ya más mayores, ya es muy excepcional. Esto es un ejemplo de uno de estos pacientes del estudio. Vemos que es un paciente de una transposición de grandes vasos, como en la fase pre-bypass, que dura aquí en este caso desde las 9 prácticamente hora y media, como el paciente tuvo un importante mantenido evento hipóxico isquémico
por el área bajo la curva por debajo de 50. ¿Esto a qué es debido? Es sobre todo a la manipulación que hace el cirujano en la fase de disección. Vemos, este es el campo quirúrgico, estos son los dedos del cirujano, donde es muy fácil comprimir y ejercer fenómenos de taponamiento cardíaco y de hipotensión que se acompaña va a provocar hipoperfusión cerebral. En este caso puede aparecer lesión neurológica, ya que estamos trabajando con normotermia. El paciente no hemos entrado en bomba todavía, no se le ha aplicado la hipotermia. Y tiene una reserva cardíaca funcional muy limitada por su cardiopatía, por tanto tolera muy poco las hipotensiones y no se recuperan. Por tanto, viendo la modificación gris podemos detectar estos fenómenos. ¿Qué pasaría si el paciente, nos planteamos esta hipótesis, si el paciente en esta fase ya le aplicamos una hipotermia desde el principio? Posiblemente esto lo tolere mucho mejor, como veremos a continuación. Este paciente sí que detectamos lesión neurológica en el postoperatorio en forma de hemorragia intraventricular. Este paciente es una tetralogía de Fallot que se operó con 3 meses, pero desde el principio le aplicamos hipotermia. Vemos que también es un paciente pequeñito, pero todos estos fenómenos de manipulación los tolera mejor, posiblemente debido a que el cerebro está consumiendo menos y tolera mucho mejor la isquemia y la hipoxemia. Esta fase, la fase de canulación, luego ya es la fase de bomba. Si comparamos este con el paciente anterior, que lo mantuvimos en normotermia, vemos que el área bajo la curva de aquí fue muchísimo más pequeñita solo el momento de la canulación respecto a este que fue mantenida prácticamente durante hora y media. Hemos estudiado qué pasaría si los enfriamos desde el principio con una hipotermia moderada, que no esté en 36 ni 37 grados, sino trabajar con temperaturas desde el principio más bajitas, en torno a 34. Y este es el grupo de hipotermia en la fase de esternotomía, disección, canulación, inicio del bypass respecto al grupo de normotermia. Vemos que el área bajo la curva por debajo de 50 en el grupo de hipotermia es mucho más pequeñita que en el grupo de normotermia, a pesar que en el grupo de normotermia eran pacientes mayores, mucho mayores de 18 meses y en principio lo tolerarían mejor. Por tanto, pensamos que la hipotermia puede ser un efecto protector cerebral desde el principio para evitar estos fenómenos hipóxico-isquémicos de la fase de pre-bypass, que nos hemos detectado gracias a esta modificación, si no nos hubieran pasado totalmente desapercibidos y posiblemente estén relacionados con complicaciones neurológicas detectadas en el postoperatorio. Este es un paciente de 4 meses sometido a una corrección de una CIV y en la fase pre-bypass estaba en normotermia. Luego entró en circulación extracorpórea y en el recalentamiento se hizo sin que tuviera hipertermia, mantenido a 35,5. Vemos que hay un importante evento hipóxico isquémico en esta fase de pre-bypass. Este otro, que también es de 3 meses y también es una CIV, lo enfriamos ligeramente desde el principio y vemos que no registramos aquí ningún evento, pero en cambio en el recalentamiento el perfusionista superó el umbral que no deberíamos pasar de los 35,5 y sí que lo detectamos también aquí. Por lo tanto, el MIG nos está indicando cuál es la temperatura que debemos trabajar y nos está apuntando dónde hay oportunidades de mejora. Nos ha permitido que para la cirugía del arco buscar estrategias de perfusión que ejerzan más protección cerebral, como en este caso ya de la perfusión cerebral selectiva. La perfusión cerebral selectiva consiste para la cirugía del arco y dejar lo que es el arco aórtico exangüe y pueda operar el cirujano, se canula, la cánula arterial se pasa a través de la arteria innominada y se perfunde el cerebro a través del lado derecho. Vemos en el registro, cuando estamos perfundiendo el cerebro al lado derecho, que hay asimetría donde el lado derecho tiene mejor perfusión que el lado izquierdo, aunque se distribuye por el polígono de Willis. Luego ya, una vez reparado, ya se perfunde a través del arco. Pero obtenemos, a diferencia antiguamente que se hacían en parada circulatoria dual. Por tanto,
la cirugía del arco, que se asociaba a mucha complicación neurológica con esta estrategia de perfusión cerebral selectiva guiada por el NIRS, nos mantenemos prácticamente en todo momento por encima del umbral de los 50 de saturación que no debemos rebasar. En la cirugía del arco y en las coartaciones de aorta o cuando hay una hipoplasia del arco, y la perfusión se hace a través de la inominada. Esta es una cirugía que se hizo con parada circulatoria total. Esta es la fase de canulación. Se le enfría al paciente y se le baja a 18 grados centígrados en hipotermia profunda, aplicando una estrategia de pH-STAT para conseguir mayor vasodilatación cerebral y aumentar los depósitos cerebrales de oxígeno, y a partir de aquí se para la circulación totalmente y vemos cómo nos sigue registrando el NIRS. Va cayendo lentamente porque va extrayendo el oxígeno, hasta que llega un momento que se forma una inflexión y ya extrae más lentamente. Aquí es que se está agotando la reserva, los depósitos cerebrales de oxígeno, y es cuando puede aparecer la isquemia, que es el umbral de unos, a partir de los 35-40 minutos. Es en este momento nos lo está indicando el NIRS cuando se debe hacer ya una perfusión cerebral ya intermitente o volver otra vez a perfundir el cerebro, porque si no aquí aparecería la isquemia, cuando aparece este cambio de tendencia, aquí más o menos. Se ha establecido en 40 minutos, pero esto hay muchísima variabilidad individual. De todas maneras, las técnicas ya en parada circulatoria total se hacen ya muy excepcionalmente desde que se ha introducido la estrategia de la perfusión cerebral selectiva. Esta es una perfusión cerebral selectiva y vemos como el lado derecho se perfunde mucho mejor, hay cierta simetría, pero siempre estamos por encima del umbral del 50, salvo en la fase de canulación, que hubo un evento, pero con un área bajo la curva, por debajo de 50, bastante discreta. Si lo comparamos con la parada circulatoria total de este paciente, que fue una cirugía de Norwood, vemos cómo se ha rebasado el umbral de 50 y con riesgo, como en ese paciente se detectó lesión neurológica postoperatoria. También nos permite ver qué nivel de hemodilución. Este es un paciente que era una cirugía sencilla, nacía, se hizo hemodilución total para evitar una transfusión, pero bajó excesivamente el hematocrito. Y detectamos que en bomba, o sea, a pesar de ser una cardiopatía sencilla, teníamos valores ligeramente bajos y por debajo del 25% del valor basal. Por tanto, cuidado con estas hemodiluciones excesivas, sobre todo en estas cirugías que a veces se baja la temperatura muy poquito y puede haber problemas. Y aquí el mismo nos indica. En este caso, para evitarlo hubiera sido quizás necesario bajar la temperatura más para evitar estos fenómenos que pueden estar muy cerca, muy próximos al umbral de actuación y pues isquemia cerebral. Este otro se hizo una hemodilución parcial, pero el hematocrito estaba en 27, en cambio no se registra ese fenómeno. En cambio también se trabajó con una temperatura más baja. Esto es una cirugía de Fontan, en el cual hubo un incidente importante que mientras en la fase de disección se formó un embolismo aéreo y que llegó al cerebro del aire, y vemos cómo inmediatamente fue registrado por el NIRS. Un descenso brusco, enorme, repentino, que ya no mejoró en ningún momento. Este paciente salió en ECMO, pero en ningún momento mejoró. Se detectó edema cerebral, incluso en el Doppler transcraneal se ve ya el flujo reverberante. Está invertido, hay una inversión ya diastólica del flujo. Con el transcraniograma el paciente fallece. Colesión cerebral ligada a este embolismo aéreo enorme, y vemos el NIRS como lo detectó desde el primer momento y nunca mejoró. Esta es una cirugía de una coartación de aorta, se hizo sin circulación extracorpórea, se hace un clampaje en la aorta y vemos cómo detecta aquí el NIRS la hipertensión, la hiperemia cerebral. Aquí viene ya el desclampaje, como vuelve a recuperar otra vez. En este caso nos está determinando que hay una hiperemia cerebral.
Este es un paciente con una transfusión de grandes vasos, tenía una situación de un foramen oval muy restrictivo, muy desaturado, con acidosis metabólica, no respondía a prostaglandinas y citó un rasking de urgencia, como el NIRS detectó la situación tan crítica que tenía previamente y cómo mejoró inmediatamente con un rasking efectivo. Por tanto, también nos está orientando aquí la eficacia de la terapia aplicada, o en este cómo detecta en un ductus arterioso persistente en un prematuro que se ligó, como antes de ligarlo estamos en una situación de hipoaflujo prácticamente cerebral, basal, debido al robo que ejerce el ductus tan grande, el robo que produce cerebral, con hiperaflujo pulmonar. Al ligarlo, ¿cómo mejora el flujo sanguíneo cerebral? Por lo tanto, nos indica la eficacia de la terapia o el efecto que está haciendo el ductus sobre la circulación o sobre la hemodinámica cerebral. Este es otro ductus, lo mismo ocurre. Durante la fase de disección descendió un poco por la manipulación del arco aórtico, pero vemos como cuando se liga cómo mejora la perfusión cerebral. Este es un paciente de una cirugía de atresia de esófago, no es una cirugía cardíaca, y lo utilizamos también en NIRS, la cirugía neonatal de cualquier tipo, y vemos cómo en NIRS nos detectó aquí importantes eventos hipóxico-isquémicos cerebrales que rebasaban el valor del 20% del valor basal, incluso algunos el umbral de 50. Al ser detectados se fueron tratados inmediatamente. No se detectó complicación neurológica ya que el área bajo la curva fue escasa, pero si lo hubiésemos tenido en NIRS, quizá todo este tratamiento no lo hubiésemos hecho. Es decir, nos está indicando el problema, lo que está ocurriendo, y por eso lo consideramos obligado como una modificación de rutina en cirugía de alto riesgo neurológico como la neonatal en este tipo de malformaciones como la atresia de esófago u otras intervenciones que hacemos en el periodo neonatal. Como he dicho al principio, hay una tendencia actualmente, una alarma que advierte que posiblemente las drogas anestésicas, las drogas de sedación, tengan una toxicidad neuronal directa sobre un cerebro en crecimiento, un cerebro en desarrollo. Parece que se ha demostrado en animales jóvenes, en animales recién nacidos, sometidos a esto, pero no ha sido concluyente en humanos. Y ello es debido a que, no se pueden hacer estudios claros en los cuales decir que es por esta causa, ya que, como he comentado a continuación, hay muchos fenómenos que están ocurriendo y muchas veces no lo estamos midiendo. ¿Cómo es este? De la atresia de esófago en un paciente neonatal. Si no hubiéramos utilizado el NIRS, posiblemente el área bajo la curva hubiera sido muy prolongada y atribuirlo a las drogas anestésicas yo creo que es muy atrevido cuando hay fenómenos de este tipo. Por tanto, yo creo que el NIRS nos va a ayudar a bajar las complicaciones y detectar fenómenos que antes nos pasaban desapercibidos. Podemos rastrear cualquier zona del organismo, la perfusión regional, también a nivel esplánico, a nivel sistémico, ya que el valor determinado por el NIRS tiene una alta correlación con la saturación venosa mixta, con el exceso de bases y con el lácteo. Tanto puede ser como un monitor de gasto cardíaco. Nosotros lo utilizamos también en los pacientes que tenemos en ECMO, porque muchas veces no sabemos cuál es el gasto cardíaco a aplicar óptimo para el paciente, el flujo, la bomba centrífuga que hay que aplicar. A veces desaparece la pulsabilidad, pero el NIRS no lo indica. Y también para el destepe. Para el destepe del ECMO vemos cómo responde que si se va bajando el flujo, nos mide de una forma directa la saturación venosa mixta, pero a nivel cerebral o a nivel regional, ya donde lo colocamos. O para determinar la presencia de un signo más del bajo gasto cardíaco. Este es un paciente intervenido en la tetralogía de Fallot. Salió todo bien, pero al cabo de unas horas hizo una taquicardia tópica de la unión de 180 latidos por minuto y vemos que al perder esta sincronía auriculoventricular como entra en bajo gasto cardíaco y lo tratamos
bajando la frecuencia cardíaca mediante una hipotermia inducida hasta 34 grados, 33, en este caso lo bajamos a 34, lo que esto lleva cierto tiempo. La hipotermia en un paciente que estaba en 37 y llegar a 34 puede llevar un par de horas. Vemos que a medida que vamos bajando la temperatura, bajó la frecuencia cardíaca y nos permitió activar un marcapasos en bicameral. Estos pacientes salen con electrodos en la aurícula y en el ventrículo, por tanto, de un marcapasos como funcionador de marcapasos externo, lo pudimos poner en modalidad DDD, consiguiendo una sincronía auriculoventricular. Vemos como inmediatamente al activar el marcapasos, cómo mejora el gasto cardíaco medido de forma directa con el MIRS. Vemos la correlación que tuvo con la situación menos vista en los valores de MIRS. Este paciente, una correlación de la R0,7. Este otro igual, el paciente salió un bajo gasto cardíaco, lo sometimos a una hipotermia inducida, ya que no nos permitía aumentar más los inotrópicos, ya que estaba en una dosis ya relativamente alta, y actuamos siguiendo este algoritmo. Es decir, si no podíamos aumentar ya más el aporte de oxígeno, que estaba todo optimizado en cuanto a oxigenación, en cuanto a nivel de hemotocrito y en cuanto a nivel de drogas inotrópicas, y antes de entrar en ECMO, actuamos sobre la temperatura. El paciente estaba intubado y estaba con drogas anestésicas, pero estaba en 37. Es decir, bajando la temperatura podemos conseguir equilibrar esta vez esta balanza. Se sabe que por cada grado de temperatura que baja, puede bajar el consumo de oxígeno en torno a un 7 a un 8%. Por tanto, bajar 2 grados es bajar el consumo de oxígeno cerca de un 20%, que es mucho para salir de esta situación que puede entrar en fallo multiorgánico. Por tanto, el MIR nos está indicando cuál es la terapia adecuada en este caso. Una hipotermia inducida nos indicó que podíamos equilibrar esta balanza entre aporte y consumo de oxígeno en el bajo gasto cardíaco. O en un estudio electrofisiológico, como en este paciente que estaba con taquicardia ventricular y al desencadenársela para hacer la cartografía por encarrilamiento, la zona del mapping era en el trato de salida del ventrículo derecho, al entrar en taquicardia ventricular el paciente evidentemente se provocaba una hipotensión, ya que la frecuencia era de 230 latidos por minuto. Con el MIRS vimos si la toleraba o no esta hipotensión, ya que al paciente lo enfriamos para que la tolerase mejor. Sometemos a una hipotermia inducida para que tolerara la hipotensión, pero el mismo nos permitió identificarlo, que realmente el paciente, como tenía la tensión baja pero estar en hipotermia, tenía una perfusión cerebral adecuada. Este paciente durante el procedimiento hizo una fibrilación ventricular que también lo reflejó muy bien en este caso. La caída que se recuperó tras un choque eléctrico, recupera otra vez ritmo sinusal y aquí le desencadenamos nuevamente la taquicardia ventricular para terminar el mapping de la cartografía antes de hacer la ablación. Fue exitosa la ablación pero el MIRS fue de gran ayuda en este caso. También nos permite identificar el MIRS la interacción corazón-pulmón. Se sabe que la ventilación mecánica, las distintas modalidades de ventilación mecánica pueden afectar al gasto cardíaco, la forma de ventilar, sobre todo en los niños y sobre todo cuando hay fisiología univentricular. Y el MIRS nos puede indicar la terapia más adecuada o la modalidad de ventilación mecánica. En este caso, vemos al paciente cómo mejora cuando se le administra óxido nítrico inhalado o aquí cuando se le aplicó CPAP. Es decir, hay cierta interacción cardiopulmonar. O en este, cómo mejoró cuando se hizo una maniobra de reclutamiento pulmonar y mejoramos su compliance, buscamos la PIP óptima y vemos una vez conseguido cómo mejora inmediatamente la perfusión regional a nivel cerebral guiada, en este caso, por MIRS y nos está apuntando que había interacción corazón-pulmón. O en este caso, pues un paciente intervenido en un GLEN, como cuando pasó fisiología univentricular, de estar en ventilación mecánica cuando se pasó a ventilación espontánea, cómo mejoró, ya que la presión negativa intratorácica de la ventilación espontánea con una CPAP permitía un mejor, un mayor gasto cardíaco.
Este otro paciente es una cirugía de Fontan, donde hay una importante interacción cardiopulmonar, ya que es una fisiología del ventrículo único. El paciente está en ventilación mecánica controlada y aquí se le permite que respire de forma espontánea pero con CPAP. Vemos cómo mejora, ya que el respirador no interfiere tanto y permite un flujo pulmonar adecuado y nos lo está indicando. Aquí mejora incluso también la tensión arterial. No lo indica perfectamente en MIR cuál es la estrategia ventilatoria más apropiada para cada paciente. También en neurocirugía, para detectar ciertas asimetrías, como en este caso un postoperatorio de una cirugía de fosa posterior, en el neumoencéfalo, tenemos asimetría, o en la cirugía de hidrocefalia, las asimetrías, o en este caso, en el traumatismo encefálico, que tenía un hematoma epidural, se vio una asimetría importante que también puede ayudarnos. Y ahora nos podríamos preguntar si es fiable estas lecturas. Me refiero, esto se ha visto en los pulsiosímetros. No todos los pulsiosímetros son fiables, sobre todo cuando el paciente desatura. Es decir, no es que no sean fiables, sino que el margen de errores varía de unos a otros. Por tanto, tenemos ciertos pulsiosímetros que los utilizamos más en los pacientes cianóticos porque nos resultan más fiables. Pues la pregunta que cabe hacer es si todos los monitores NIRS, que hay muchos ya en el mercado, son igual de fiables ante la hipoxia e isquemia, ya que todos utilizan los mismos umbrales de actuación, es decir, caídas por debajo del 20% o cuando cae el valor debajo del umbral de 50. Estos son los pulsiosímetros en un paciente, un pulsiosímetro en un dedo registraba 65 y en otro dedo de la misma mano 77. Por tanto, esto es muy importante, la exactitud, ya que nos jugamos mucho y hay que actuar en otros, como en este caso un Glen, lo consideramos óptimo con 77. Entonces, es muy importante, por lo tanto, hay que tener determinados pulsiosímetros para estas situaciones, como es este que nosotros utilizamos en los cianóticos, que tiene el rango de exactitud ampliado, el low SAT. El margen de error por debajo de 80 son los de 3 puntos, cuando un pulsiosímetro estándar puede ser hasta de 15 y 20 puntos por debajo de 80. Tanto es importante esto. Entonces, esta pregunta me la hago respecto a la monitorización NIRS, si no va a ocurrir lo mismo, ya que en el mercado hay varios dispositivos, ya en total hay unos 8 o 10 en el mercado distintos, si todos son igual de sensibles, si todos son igual de fiables ante el evento hipóxico isquémico. Y esto me permitió a mí hacer un pequeño estudio, porque en un periodo hace 3 años, en el concurso lo ganó esta otra casa, Equanos, que es el NONIN, y nosotros trabajábamos siempre con Inbox. Y me llamó la atención que parecía que no detectaba tantos eventos con NONIN. Y todos los monitores, todos utilizan los mismos valores umbrales, es decir, por debajo de 25 o cuando cae por debajo del umbral de 50. Y vemos en este caso en un paciente en parada circulatoria total y me llamó mucho la atención que nunca rebasó el valor de 50. Aquí otro, también en parada circulatoria total, un paciente sometido a drenaje venoso pulmonar anómalo total, se le hizo en parada circulatoria total y nunca bajó por debajo de 50. Aquí me llamó la atención que NONIN registraba valores de saturación cerebral mucho más altos que la saturación de la pulsiosimetría, cuando esto es saturación venosa y esto es saturación arterial. No puede ser. Me llamaba mucho la atención estos detalles y entonces me llamó cierta alarma para indagar qué ocurría y hacerme esta pregunta. Como en este caso este paciente tuvo una parada y en ningún momento bajó por debajo del valor de 50. Estas son fotos que le hice a la pantalla en su momento. O este que se paró en quirófano y fue recuperable. Nunca después de la parada y al paciente ya sin ninguna medida de RCP ni asistencia mecánica, el paciente en Nesitus nunca estuvo por debajo del valor 50. Y por tanto, nunca hubiésemos actuado porque nunca rebasó el umbral de 50, como en los casos anteriores. Por tanto, y toda la bibliografía, entonces tenemos los mismos umbrales de actuación. Vemos más casos. Y entonces hice unas mediciones en voluntarios
provocando una isquemia en un miembro, en la extremidad superior, con varios voluntarios, entre ellos yo y mis residentes. Y comparamos los dos monitores y vemos lo que pasaba a los 10, 20, 30, 40, 50, 60 segundos de isquemia y en la revascularización con ambos monitores. Y detectamos que el INVOS, la media de todas las mediciones era siempre mucho más baja que la de NONI. Esto es los promedios. Vemos que en INVOS a los 60 detectaba una importante bajada y no era tan intensa como NONI. Por tanto, esto me indica, y estas son las diferencias, vemos a los 60 como es más importante con NONI. Esto me indica que en situaciones de hipoperfusión parcial posiblemente pasen desapercibidas con este otro monitor. Y es una pregunta que me hago que no está todo esclarecido. Aquí vemos una parada circulatoria total registrada con INVOS como rebasó el valor de 50 y otra con NONI que nunca rebasó el valor de 50 y hace la misma tendencia los dos. Por tanto, aquí se actuó con una perfusión cerebral intermitente y aquí no, porque no se detectó. O esta filación ventricular, como rebasó el valor de 50 de la que hicimos en el caracterismo para la ablación de la taquicardia ventricular, como la rebasó, o está parada con NONI que nunca rebasó el valor de 50. Por tanto, es una pregunta que hay que esclarecer y plantearnos si todos los monitores son igual de sensibles, ya que parece ser que no. Por tanto, los que no sean tan sensibles, los valores umbrales no pueden ser los mismos, evidentemente. Muchísimas gracias por su atención y espero que mis explicaciones, que son fruto de la experiencia del trabajo todos estos años con este tipo de monitorización, que la consideramos muy relevante y fundamental en nuestros pacientes, que puedan haber sido de su ayuda. Muchas gracias.